Reimi Ferreira Justiniano es abogado de profesión, formado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la que ha sido secretario general de la Federación Universitaria Local, ha sido presidente de la Federación Universitaria de Profesores, luego fue vicerrector y actualmente es rector. Prácticamente es su segunda casa. Pero la abogacía, que lo llevó también a la cátedra universitaria, no es su única pasión. Escritor, militante socialista, activista social desde la juventud, es autor de varios libros de poesías y de política. Fue concejal municipal de Santa Cruz de la Sierra en la gestión, lo que le permitió conocer de cerca los problemas de los vecinos de la ciudad y cómo funciona el poder local. Reimi Ferreira, está usted invitado. Muchas gracias. La verdad que el título ¿Qué ciudad somos? De este panel es bastante subjetivo y me parece interesante que lo que está organizando el Colegio de Arquitectos empiece primero preguntándonos qué somos para luego pasar a la propuesta de solución. Evidentemente coinciden mucho en lo que ha explicado la licenciada Susana Salemi. Yo partiría de tres conceptos. Si vamos a definir lo que es Santa Cruz como ciudad en este momento, tendríamos que hablar de paradoja, tendríamos que hablar de crisis y de potencialidad. Socialmente o sociológicamente, nuestra ciudad es sede de una cultura abigarrada, una cultura tradicional cruceña, llanera, que coexiste con la cultura andina y que transversalmente, de alguna otra forma, también está influenciada por la cultura occidental, traída principalmente por los medios de comunicación, la tecnología y de alguna otra forma la presencia extranjera en nuestra ciudad. Santa Cruz, a mi criterio, es la ciudad del país con mayor diversidad cultural, es la ciudad más diversa. Y esto genera crisis, claro, genera crisis de identidad, pero también es una enorme potencialidad, ¿no? La potencialidad que da la riqueza y la diversidad. En el ensayo ganador del concurso sobre identidad cruceña que auspició la revista que dirige Maggie, en ese artículo hay algo interesante, que las sociedades más abiertas, las sociedades más plurales, las que integran más fácilmente otras culturas son las que más potencia tienen. Personalmente coincido con eso. Si bien genera crisis, genera una profunda potencialidad. Desde la perspectiva económica, Santa Cruz, a no dudarlo, es la ciudad donde está asentada la economía más próspera, pero al mismo tiempo con claras formaciones capitalistas. A diferencia de otros departamentos y otras zonas del país y de otras ciudades, la economía comunitaria, la economía precapitalista en el departamento y se refleja por lo tanto en la ciudad es mínima. Aquí está arraigada profundamente una economía capitalista, un modo de producción capitalista. Estamos ampliamente vinculados con los círculos externos vía el comercio y hay, a diferencia del resto de las ciudades, me animaría a decir que no hay en otras ciudades una élite empresarial bien consolidada, que incluso tiene la capacidad de cuestionar el poder estatal. Eso no lo podemos dudar. Desde la perspectiva social, Santa Cruz es una ciudad que desde siglos tiene un alto nivel educativo. Lo tuvimos de la época de las misiones, de la misma actitud de los españoles en su conjunción con los pueblos originarios, en el que la educación no fue restringida, más bien fue difundida. Y esto se puede notar fácilmente, por ejemplo, en el censo del siglo XIX en las elecciones. Santa Cruz, pese a ser una población de no más de 10.000 habitantes en la primera mitad del siglo XIX, tenía el segundo censo más importante de Bolivia, por arriba de La Paz, de Cochabamba, de Oruro y de Potosí, solo superada por Sucre, porque antes solo podían votar los que tenían la posibilidad de leer y escribir, y Santa Cruz tenía esa posibilidad. Y eso ha generado y genera condiciones diferentes, obviamente, a nuestro criterio, una gran potencialidad. Santa Cruz, sin embargo, no es diferente en las grandes contradicciones de las otras ciudades del país. La diferencia entre ricos, entre pobres, pero a diferencia de otras ciudades del país, hay una clase media bien consolidada. Creo que en eso Santa Cruz también tiene una gran potencialidad. Hay una paradoja social que Adrián Waldman le llama feuderna. Santa Cruz es al mismo tiempo feudal, pero al mismo tiempo es moderna. Tiene una estructura económica poderosa, ya asentada en el capitalismo moderno, y sin embargo estructuras sociales, corporativas, ¿no?, feudales,
patriarcales que no han desaparecido del todo y que se expresan en la forma de organizarse de las estructuras institucionales. Desde la perspectiva política, Santa Cruz también es diferente. Es una ciudad en la que la conciencia política liberal, basada en el individuo, en una persona, un voto, está muy bien afianzada. Poca influencia tiene la estructura comunitaria, que es determinante en las zonas rurales y en algunas otras ciudades del país. Aquí está muy claro el concepto de la democracia liberal y ha sentado con mayor fuerza que en otras partes. Lo puede notar por la preferencia ciudadana, por la forma de votación, por la conciencia electoral. Hay, paradójicamente, sin embargo, un sentido corporativo que influencia en lo político, ¿no? Paradójico digo porque al mismo tiempo es nuestra ciudad la que mayor importancia le da al individuo desde su perspectiva política. En la perspectiva urbana, Santa Cruz tampoco es muy diferente a las otras ciudades del país. Es más, charlábamos informalmente ahora con la presidenta, hay barrios en los que usted no sabe si está en Quillacollo o en Santa Cruz. Hay barrios donde usted no sabe si está en el Alto o en Santa Cruz. Y también tiene, y compite creo con el Alto, el mismo caos vehicular. Impresionante. En el Alto uno a veces tiene que esperar 1 hora para poder cruzar una intersección. Aquí hay partes que ocurre eso. Bueno, paradójicamente los mercados allá están mejor atendidos que acá, pero no son muy diferentes de los mercados de las otras ciudades del país. En el occidente, sí, en el occidente, no aquí, ¿no? Si usted va a Sucre o a Tarija puede comer, desayunar, va a ir a los jueces de la Corte Suprema comiendo en el mercado en Sucre, ¿no? No ocurre eso acá, evidentemente. Dentro de la perspectiva urbana, absoluto desorden, poco respeto a lo público, a lo privado. Uno lo nota, creo, en el transporte, en la falta de respeto al vecino, gente que pone música hasta las 5 de la mañana, no le importa a nadie, en la basura, ¿no? En la forma como se organizan los servicios públicos, en cómo se entra a acceder a alguno de ellos. Es realmente muy parecido a lo que pasa en el resto del país. Desde la perspectiva de los valores, que es donde voy a sentar nuestra posición, somos una sociedad paradójica también. Tenemos grandes lazos de solidaridad, grandes lazos de cooperación. Tenemos creatividad para organizar organismos de servicio social. Pero paradójicamente vivimos también con un individualismo que no respeta lo público y a veces lo privado. El interés individual por sobre lo colectivo. Y sin embargo, contradictoriamente coexisten. Mientras tenemos una cultura influenciada por el hedonismo, por actitudes personales, tenemos sin embargo una gran conciencia para el trabajo, ¿no? Ninguna parte como en nuestra ciudad para darle, por ejemplo, atención a los concursos de belleza, o al carnaval, o al fashion, ¿no? a la cultura fashion. Y sin embargo, ninguna parte en el país donde se respete tanto el trabajo permanente, ¿no? Son esas características tan contradictorias de nuestros valores. Somos en algunos casos una sociedad conservadora, pero paradójicamente somos una sociedad abierta. Tenemos una élite empresarial muy abierta a la innovación tecnológica, a la innovación de las formas económicas de producción, que nos hacen, como decíamos en el anterior acápite, ser la ciudad donde mejor ha asentado el modelo económico capitalista. Tenemos una forma capitalista de producción, sin embargo mucho más flexible, ¿no? En lo social que la forma de las élites tradicionales altoperuanas, ¿no? La forma de las castas altoperuanas. Aquí hay un sentido de la democracia y la igualdad mucho más abierto, mucho más moderno, mucho más flexible que el resto de las capitales del país. Santa Cruz ha entrado en crisis ya hace unos 25 o 30 años. Bojan o Techín, ¿no? Generaron el planteamiento de incorporarnos, entre comillas, al país, al resto de la economía, y el otro la planificación. Pero todo lo que se hizo, esos mecanismos de planificación de los 50, de los 40, ha entrado en crisis hace unos 25 años. Una crisis que es una gran oportunidad para innovar, para renovar, para reencontrarnos. Una crisis que uno lo ve en la gobernabilidad, una crisis que es medioambiental, una crisis que empieza a ser social, una crisis que ya es institucional. Hoy hemos visto que se está discutiendo el cambio de los estatutos del Comité Cívico, por ejemplo, y obviamente el Comité está reaccionando ante un cambio que evidentemente hace que nuestra ciudad no sea la misma de hace 30, 40 años. Esta crisis, además de ser institucional, es una crisis urbana.
ya colapsado lo que antes se llamaba el plan regulador, creo que tiene otro nombre ahora, ha colapsado la planificación urbana, han colapsado los servicios, el transporte público es un ejemplo de ello. Yo quisiera plantear, sin embargo, cuál es la raíz de nuestros problemas y cuál es la raíz de las soluciones a esos problemas. Personalmente comparto un planteamiento que lo ha asumido don Francis Fukuyama en un libro que se llama Confianza, que asume además algo que escribió Max Weber en su libro El origen de la influencia de la religión. Extraordinario libro que explica cómo la religión, un elemento cultural, diferenció el desarrollo de los países del norte del sur europeo.